Bienvenidos a Derecho a Disentir, el programa de Justicia TV en el que abordamos algunas de las sentencias más relevantes de la Suprema Corte e intercambiamos opiniones y posturas con jóvenes de diversas carreras y universidades. En el capítulo de hoy vamos a platicar sobre el derecho al nivel más alto posible de salud, atendiendo al principio del interés superior del menor. Para esto nos acompañan Minerva Santillán, de Derecho de la UNAM, Cassandra Morales, de Derecho del Centro de Estudios Carbonell, Leonardo Méndez y Michelle Baltázar, de Comunicación de la UNAM, Uriel Loaiza, de Derecho de la UAM, Miriam Olivares, de Trabajo Social de la UNAM y Daniela Escobar, de Derecho de la Salle. Yo soy Alejandro Telles y a nombre de todo el equipo de Derecho a Disentir les doy la más cordial bienvenida. Comenzamos. Hoy abordaremos el amparo en revisión 385-2016, resuelto por la segunda sala, asunto en el que se analizó el caso de diversos niños derechohabientes del IMSS y quienes padecían de hemofilia, a los cuales les fue cancelado el tratamiento que les era entregado en su domicilio debido a la enfermedad que padecen. Para platicar de este tema, les quiero dar las gracias por acompañarnos. Cassandra, ¿podrías platicarnos un poquito de cómo son los antecedentes del caso, cómo llegó este asunto a la Corte? Sí, claro, bueno, fue un grupo de menores de edad, obviamente representados por sus tutores, que se le fue retirado el tratamiento que ellos recibían por medio del IMSS, consistía en era un tratamiento consistente en factor 8 y factor 9, que son los medicamentos que ellos reciben por el padecimiento que tenían, que es hemofilia. Entonces, el IMSS lo que genera nuevos contratos y una nueva licitación con una empresa transnacional, y en el momento de firmar la licitación y los nuevos contratos, omiten en la firma que el tratamiento ya no va a ser entregado al domicilio de los niños, ¿no? Entonces, obviamente, pues los niños se encuentran en un estado de indefensión por ese acto que realizó el IMSS. Y pues ese es el antecedente. No sé si alguien me quiere ayudar. Muchísimas gracias. Daniela, bienvenida. Gracias. Platícame, ya nos platicaba Cassandra un poquito de cómo fueron los antecedentes del caso. ¿Qué dijo la Corte sobre esto? Bueno, pues la Corte, primero que nada, analizó el por qué se les había negado el suministro de medicamentos a estos niños. Aquí lo que pasó es que el IMSS hizo una evaluación, se hizo un peritaje ante el IMSS, pero pues lo curioso es que uno de estos peritos era el director del IMSS. Entonces, pues la Corte dijo, no puede ser juez y parte, ¿no? En el mismo proceso. Se refirió al artículo número 4 constitucional, donde nos dice que pues todos tenemos derecho a una, ¿cómo explicarlo? A servicios de salud adecuados. Derecho a la salud. Exactamente. Entonces, lo que solicitó la Suprema Corte es que el IMSS hiciera una evaluación detallada a cada niño, porque somos conscientes de que no todos los niños necesitaban el mismo tratamiento, la misma dosis. Exacto. Entonces, dijo, ok, sí se lo tienen que dar, porque si no sería un retroceso en la legislación, y además de esto, tienes que evaluar a cada niño para saber cuánto le toca y cuándo se lo tienes que dar, y tienes que cumplir, no puedes dejarlo sin ese servicio. Okay. Entonces, se les tuvo que dar. Muchísimas gracias, Yolotzin. Bienvenida. Gracias. Protección progresiva del derecho a la salud. Me parece que ese es un tema transversal de la sentencia de la Corte. ¿A ti qué te parece? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo la Corte, puesto que desde un principio ellos violan el artículo 16, porque ahí se menciona que ellos tienen que dar un aviso previo, no lo pueden retirar simplemente. Entonces aquí ellos refieren en la primera demanda que se les retira, simplemente ellos llegan y les dicen, ¿saben qué? Ya no hay medicamento, ya no se les va a otorgar el servicio, por lo cual todos están inconformes, claro. Entonces yo no estoy de acuerdo con que se les haya retirado el servicio. Ok, muchísimas gracias. Ahora, Miriam, desde tu perspectiva, ¿qué te parece? ¿Cómo aborda la Corte este problema que se presenta con el abasto de medicamentos y su difusión? Pues yo creo que sí es muy importante el que les den esos medicamentos, porque sí se llegó a la solución de regresárselos, porque es una enfermedad muy delicada que solamente se puede controlar mediante
el químico que se les pone, porque ellos no pueden recibir una inyección, porque como no coagulan, a eso se refiere la enfermedad, como ellos no coagulan, puedes causarles una hemorragia. Es muy importante también que se les dé el medicamento, porque las hemorragias no solo son por una herida o por una lesión, también pueden surgir por dentro del cuerpo, y esas que no se ven son aún más peligrosas porque pueden causar la muerte del infante. Entonces, sí es muy importante que tengan ellos el alcance de ese medicamento, que sin la ayuda del gobierno igual y no lo podrían comprar varios de los niños que tienen el problema. Muchas gracias. Alex, ¿qué te pareció la sentencia? ¿A favor, en contra? ¿Por qué? Totalmente a favor, porque si al final de cuentas se transgrede el derecho que tienen todos los niños a tener un desarrollo pleno. En este caso, con la enfermedad, pues se les quita el medicamento básicamente que les da la vida plena y la vida de calidad. Al final de cuentas, es un medicamento que ocupan, ya lo comentó la compañera, como es la enfermedad, es una enfermedad en la que no coagula el cuerpo, y entonces cualquier hemorragia, más bien cualquier cortada Incluso. corre Muy riesgo peligrosa. cualquier golpe Incluso- corre riesgo de ser una hemorragia grave. Incluso cuando te pegas y te sale un moretón, pues eso no lo pueden hacer por la misma condición. Michelle, ¿a ti qué te parece? Bienvenida. Gracias. A mí me parece un tema bastante interesante, sobre todo en el aspecto en el que en los antecedentes se registra que claramente no había una buena praxis a la hora de administrar el tratamiento en los niños por cuestiones de talla, peso, edad. No a todos les quedaba la misma dosis, y también, como ya lo comentaron, es una enfermedad bastante grave el hecho de que tu sangre no se pueda coagular, ¿no? Entonces, hay extremidades, áreas del cuerpo que son extremadamente débiles o están como muy susceptibles, exactamente, son susceptibles a que padezcas una hemorragia, no te des cuenta. Y ahora, el hecho de que no haya sido administrado correctamente en cada niño el tratamiento me hace pensar también que por ahí, no lo sé, puede haber la posibilidad de que si el medicamento no se administra correctamente, entonces hay como una limitación del mismo. Entonces, es una cadenita, ¿no? Si hay limitación en el medicamento, puede haber también una limitación en los recursos para adquirir dicho medicamento. Entonces, yo creo que también por ahí puede haber una vertiente para comenzar a ver el trasfondo de qué estaba pasando en ese caso. Claro, porque me parece que importante señalar que no solo era darles el medicamento, sino también se les entregaba a domicilio, ¿no? Claro. Por las mismas condiciones que presentaba este tipo de padecimiento, era necesario que se les llevara, y bueno, ahora ni al domicilio ni se les daba como Sí, tal en las exactamente. instalaciones del instituto. Bienvenido, ¿cómo Muchas estás? gracias, ¿Qué te muy parece la sentencia de la Corte? ¿A favor, en contra? ¿Por qué? Pues yo creo que si le preguntas a la sociedad civil, a nosotros, al público que nos ve, todos vamos a estar de acuerdo y vamos a abogar en favor de que se le proporcionen medicamentos gratuitos a la población, sobre todo a la población que está pues más rezagada, que pertenece a comunidades a lo mejor alejadas de zonas urbanas, en fin. Sí se les debe de dar medicamentos gratuitos, y en lo particular celebro la decisión de la Corte en esta tradición de Hamilton en la que la Corte tiene el poder suficiente para controlar a los demás poderes, ¿no? Claro. Sin embargo, al final de cuentas, la Corte no legisla ni tampoco se dedica a administrar los recursos, ¿no? En este caso en particular me parece excelente. Sin embargo, los otros dos poderes no han estado a la altura a lo mejor, porque esto corresponde a una crisis en el Sistema Nacional de Salud Pública. ¿Por qué? Porque este caso en particular no es el único que tenemos en el país. Hay muchísimos niños que probablemente tienen enfermedades aún más raras que la hemofilia. Tenemos niños que no tienen un acceso a lo mejor no solo a la salud, sino a otro tipo de cosas. Y creo que para mí ese es el gran debate. Qué interesante este punto que tocas de cómo coincide, ¿no? Una política pública por parte del Poder Ejecutivo y cómo la Corte tiene que hacer una ponderación, ¿no? Poniendo los derechos de los niños. Y a mí me sorprende, por ejemplo, que en Estados Unidos la Corte Suprema de allá tiene aproximadamente 40 casos al año. Aquí la Corte
tiene cientos y casi miles de casos, ¿no? ¿Por qué? Porque los demás poderes no han hecho su trabajo correspondiente. No, claro, o sea, tenemos son sistemas distintos, si bien la Claro. división de poderes es igual entre sí, importante. sí funciona un poco distinto, pero tienes toda la razón. Creo que la Corte ha jugado un papel fundamental en la protección de derechos fundamentales, también en políticas y en decisiones que toman los otros poderes, no solo el legislativo, sino también el ejecutivo. Claro. Cassandra, tenemos toda una tradición que ha ido evolucionando a nivel internacional por cuanto a la protección progresiva del derecho a la salud. Sin embargo, como todo derecho social que implica obligaciones positivas para el Estado, esto implica recursos, esto implica mano de obra, etcétera. ¿Tú qué opinas? ¿En algún momento un Estado puede decir, necesito administrar mis recursos de una manera distinta y eso puede implicar que meta menos dinero a un programa de salud, etcétera? Bueno, ahí sí, claro, el Estado lo puede hacer, pero siempre y cuando debe de plantear una política pública, que al final de cuentas no llegue a menoscabar este tipo de derechos fundamentales y mucho menos a los derechos de los niños, ¿no? Porque realmente es a los que el derecho a la salud, que es uno de los derechos fundamentales que tenemos en el artículo 4 constitucional y que fue el que estuvo violentado al 100%, ¿no? Yo entiendo que el IMSS, pues su manera o una forma de su respuesta fue ya no existía el recurso como para seguir abasteciendo del medicamento y sobre todo de utilizar ese sistema integral de salud que era entregar el documento en domicilio de los niños, ¿no? Pero al final de cuentas a ellos los dejan totalmente, o a los agraviados los dejaron en estado de indefensión, porque llegan a solicitarlo y te dicen, ¿sabes qué? A partir de tal fecha ya no lo vas a recibir, ¿no? Entonces, en ese momento ellos, obviamente por eso surge el amparo, ¿no? O sea, ellos no logran, ahí sí no procedía lo del principio de definitividad, y por eso fue que surge el amparo en ese momento, porque obviamente la agresión fue directo a un derecho constitucional, ¿no? Entonces, sí estoy de acuerdo que el gobierno, por medio de políticas públicas bien establecidas y que obviamente genere un resultado positivo para la población, haga un cambio en sus recursos, pero no cuando transgreda derechos fundamentales. Ok, muchas gracias. Ahora, Michelle, se pueden presentar diferentes escenarios en la administración pública en la que en aras de mejorar el sistema de salud tengas que suspender ciertas licitaciones o tengas que hacer determinados movimientos que en el momento presente puedan generar ciertas afectaciones con la visión a futuro. ¿Tú qué opinas en esos casos? Pues yo creo que en este tipo de casos llegas como en una parte de... Hay un momento de tomar una decisión, ¿no? Si lo tomamos en este caso, la hemofilia es una enfermedad, coloquialmente la llaman que es una enfermedad rara, pero muy común. Ahora, tomas la parte de, bueno, ¿qué es más importante, entre comillas? Porque, bueno, cualquier enfermedad, cualquier tratamiento es igual de importante, pero no todos, como tú como gobierno no puedes sustentar todos. Entonces tienes que llegar a hacer una balanza sobre sustentar tratamiento para la hemofilia o sustentar tratamiento para enfermedades más comunes que casi la mayoría de la población tiene, como hipertensión, diabetes, cáncer, Claro, etc. Entonces, Perdón, yo creo que ahí a lo mejor si estuviéramos en esa situación de tener que elegir por qué enfermedad vamos a invertir, yo creo que hay una gran responsabilidad es de la población. Pienso, ¿Por qué la población? sí, porque, por ejemplo, esta es una enfermedad hereditaria, congénita. Lo que comenta ella, la hipertensión, diabetes, obesidad, son cosas que tú como padre a lo mejor puedes prevenir. Entonces, si son enfermedades que se pueden prevenir, creo que si llega un momento en que como Estado no tienes presupuesto para solventar todas, deberías de irte principalmente por solventar Ya, claro, enfermedades aquellas que no hereditarias. corresponden como Exacto. tal a la voluntad O sea del que individuo. no es culpa del niño tener hemofilia, ¿no? Pero a lo mejor es culpa de los papás que X niño tenga diabetes o No, tenga hipertensión o es tenga que- el colesterol elevado Bueno, o algo sí, así. yo creo que sí, son enfermedades, la hipertensión, la obesidad, la diabetes, que se pueden prevenir. O sea, el gobierno tendría que apostar por políticas públicas de prevención para poder reducir estos costos. Pero también, si nos damos cuenta, en el México que estamos viviendo actualmente, no solo en el México, también en el mundo que existe hoy en la actualidad,
es muy caro alimentarte sano. O sea, la familia y la gente va a comer a lo que tenga acceso. Y lo que sea más Ajá, barato. y lo que sea más barato. Porque, por ejemplo, nosotros como estudiantes, para que tú comas sano, uno tendrías que llevártelo de tu casa y habría que pararse súper temprano. Y hay quien prefiere aprovechar esas horas de sueño. O quien trabaja. Comer sano también es más caro. ¿Y qué es lo primero que sales a comer? Pues te comes una quesadilla, un taco de canasta, Algo que es rápido. algo muy rápido, exacto, a lo que tenemos acceso, ¿no? Porque si tú ves la economía real de los mexicanos, no pueden llevar una dieta que tú digas, ay, es que es completamente sana. O eso es lo que deberían de comer todos, porque ¿dónde está ese sustento económico para tener realmente una buena dieta? Ok, entonces el punto que tocas es, si bien dice Daniela que hay enfermedades que pudieran decirse, ok, en esto depende de la voluntad del individuo y las acciones que toma a lo largo del curso de su vida, tú dices, bueno, sí, pero eso lo orillan sus propias circunstancias. Sin embargo, si es un argumento común, por ejemplo, el decir, a ver, como sistema de salud mis impuestos no se tienen que ir, ¿por qué proteger a los fumadores, no? Ese es un argumento que mucha Porque es gente una da. enfermedad autoadquirida. Pudiste prevenirla, pudiste decir, no voy a fumar, porque además cuando fumas eres consciente. En el momento que tú vas y compras una cajetilla de cigarros, Claro. ahí dice, te puede dar cáncer, te puede dar 1000 cosas, ¿no? Entonces tú eres consciente de que si lo haces te puede pasar tal cosa. Porque si tú eres consciente y eres una persona responsable, tienes que, o el Estado tiene que hacerse cargo de tu enfermedad. Claro. O sea, es ahí a lo que voy. Hay enfermedades que pienso yo que son prioridad porque nacen con ellas. Hay otras enfermedades que tú adquieres por descuido, por economía o lo que quieras. Ahora, esto que comentas justamente de que muchas veces como estudiantes no podemos consumir comida sana, si nos enfocamos a que el caso es de niños, la realidad es que, por ejemplo, en las escuelas públicas de la SEP, no te venden ciertos alimentos, ya no hay comida chatarra, ya no te venden refresco, entonces no es una cuestión de economía, porque en la propia escuela te están diciendo, ya no te voy a vender una coca y no te voy a vender unas papitas, ¿no? O sea, si quieres comer, hay un vasito de fruta o hay, no sé, un taco de guisado o cosas así. O sea, no es cuestión de cierto nivel socioeconómico, porque si lo piensas, ¿cuánto te sale una pizza? ¿Para cuántas personas te alcanza una pizza familiar? Con ese mismo dinero puedes ir y comprar, no sé, pollo, cosas así. Pero depende de dónde la compres. No es lo mismo comprar una pizza en un restaurante, en algún restaurante de autoservicio o, digamos, Sí, nos podemos conocido, encontrar distintos que elementos. una de las que te cuesta, no sé, hasta 15 Pero ahora, pesos la pizza. retomando un poco el tema, Cassandra, ¿nos quieres comentar algo? Sí, claro, o sea, yo entiendo la parte que están comentando, pero al final de cuentas no podemos como olvidar que el Estado es la persona que va a salvaguardar los derechos fundamentales de los menores en este punto, ¿no? Entonces, o de todos los ciudadanos, ¿no? Tal cual lo dice la Constitución en el artículo 4, nuestro derecho a salud y recibirla de una manera integral. Yo lo entiendo, las políticas públicas en el área de salud también es muy importante, pero y al tema que ustedes tocaban, obviamente también políticas públicas en el área de educación, ¿no? O sea, el Estado es el que debe de generarlo. Tu ciudadanía ya la tienes mal educada de cómo consume azúcar, de cómo consume alcohol, de cómo consume tabaco, etcétera, ¿no? Hacer Entonces, actividades físicas. Sí. Es todo un tema Claro. porque también no nada más es la alimentación, es políticas en cuanto a prevención de actividad física, de cuidarte, de estarte checando y Pero aún así, al Estado le toca este difícil dilema de tener que asignar recursos que son limitados, ¿no? Claro. A mí eso me preocupa porque creo que seríamos muy ingenuos si pensamos que el Estado sabe administrar de manera correcta No, los quisiéramos recursos pensar que públicos, sí, ¿no? A mí me parece que sí seríamos muy ingenuos pensar eso. ¿Por qué? Porque en este caso creo que hay una centralización del capital que tiene el Estado, ¿no? No necesariamente el Estado tiene por qué darnos educación o salud, etc., sin una participación ciudadana, sin organismos autónomos que realmente revisen si se están administrando de manera correcta en políticas públicas, en prevención, en fin. Creo que al Estado sí le corresponde, pero no tan directamente. Ok. Ese es un punto interesante y si les parece bien lo abordamos en el segundo bloque. Como comentábamos, al Estado le va a tocar decidir qué áreas y qué rubros cuidar más, qué áreas descuidar.
es ingenuo pensar que lo va a hacer de la mejor manera posible. Vamos a regresar con ese debate en el segundo bloque. Estás en Derecho a Disentir por Justicia TV. No te vayas. Estamos de vuelta en Derecho a Disentir por Justicia TV. Nos quedamos con un tema bastante interesante, que es el papel que le corresponde al Estado en la asignación de recursos para múltiples fines, pero que al fin y al cabo son escasos. Leonardo, nos estabas compartiendo tu punto de vista sobre este tema. Claro, considero que hay una crisis de gobernabilidad actualmente. Teóricos dicen que es una crisis de democracia representativa, algunos le echan la culpa a la derecha, a la izquierda, en fin, pero creo que en realidad el punto es de que hay una crisis de gobernabilidad. ¿Por qué? Porque ellos, los gobernantes, se dedican a administrar nuestros recursos. O sea, los medicamentos no son completamente gratis. Son medicamentos que se compran Con los impuestos. con nuestros impuestos, en fin. Y los medicamentos actualmente se compran a través de la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda obviamente depende del Ejecutivo, ¿no? Entonces, a mí me parece importante que llega un gobierno, cambia lo que hizo el gobierno anterior, el siguiente va a cambiar lo que hizo el gobierno anterior, y tenemos el caso concreto del Seguro Popular. El Seguro Popular fue instaurado por Vicente Fox, tuvo sus pros, sus contras, pero viene la actual administración y lo quitan por completo. Ni siquiera dejaron lo que realmente servía para continuar y a lo mejor mejorar los casos con casos de corrupción, quitarlos, hacer una limpia. En fin, a mí eso me preocupa. Pero fíjate, este punto que toca, me parece que la crisis de gobernabilidad, al contrario, me parece que las políticas públicas se legitiman en las urnas, ¿no? Y Claro. cuando elegimos un determinado gobernante, lo elegimos con base en lo que nos dijo que sería su plan de gobierno Pero- en una Pero determinada las elección. políticas públicas tendrían que ser continuas. Por ejemplo, para hacer una buena política pública hay que hacer un diagnóstico. ¿A quién se le va a dar? ¿Cómo es que está la situación? Después hay que evaluarla. En 6 años no va a ser posible, porque en 6 años no haces el diagnóstico, en 6 años no ves a quién benefició. O sea, los gobernantes tendrían que ponerse a pensar en las personas, o sea, en el pueblo, y no en qué van a hacer ellos, sino en continuar las que sí han estado funcionando Y cambiar y las ver que no. y cambiar las que no, y llegar a ver ese cambio que exista, ¿no? O sea, no es de llegar y decir, es que esto lo hice yo y es que esto lo voy a hacer yo. No, o sea, es ponerse a pensar, esta sí está funcionando, aún no sabemos realmente qué tanto alcance tuvo, la vamos a dejar para que siga. Eso sería lo importante para que funcionen las políticas públicas. Pero ahora, yo les tenía una pregunta, retomando un poco la sentencia. Si de repente una determinada administración, digamos, en un tiempo temporal, determina que se tiene que cambiar una licitación, que se tiene que cambiar un programa de entrega de medicamentos, como es en el caso donde se dice, en la hemofilia ya no podemos otorgar los medicamentos en casa. ¿Por qué? Porque tenemos recursos limitados y tenemos que asignarlo a otras variables. ¿Se vale, no, que haga eso el gobierno o no? No, en este caso no. A ver, cuéntame, ¿por qué? Porque primero tienen que respetar los tratados internacionales, el derecho de los niños, el derecho a la salud. Entonces, sí pueden hacer cambios, estoy totalmente de acuerdo, siempre y no cuando quitarlos. respeten esos principios, porque no solamente son nacionales, son internacionales. Ok. Entonces, yo estoy, en este caso, no estoy de acuerdo con lo que dictó el primer juez. Ajá. Estoy totalmente a favor de lo que dijo la Suprema Corte. Tienen que darle un seguimiento a ese tratamiento, puesto que está el interés superior del menor, ¿no? Entonces, yo siento que Fue una decisión fue adecuada. una decisión adecuada. ¿Tú coincides, Alexis? Sí, vaya, ella decía de los tratados internacionales, no nos vayamos ni siquiera a los tratados. En la misma Constitución estás violentando tu misma Constitución. No puedes hacer una política o no puedes implementar una nueva licitación que te va a violar tu Constitución. Es algo que no se puede hacer. Estás poniendo entonces una nueva política en cuestión de medicina por encima de tu misma Carta Magna. Entonces ahí te estás brincando la misma Constitución. Ok. Si no respetas tu Constitución, pues entonces no estás respetando nada de tus leyes, ¿no? Ahora, Daniela, si en determinado punto decimos, bueno, pero para alcanzar una mejor administración de los recursos en materia de salud, en el caso concreto, necesitamos cambiar todos estos esquemas o todas estas licitaciones, ¿no se vale? Yo creo que sí se vale, siempre y cuando des un aviso. Siento que no debes de dejar de suministrar los medicamentos, pero a lo mejor,
si te está generando un gasto mayor el que se los entreguen directamente en sus domicilios, quizá podría ser una opción decir, ¿sabes qué? Sí, sí te los voy a dar, pero tienes que venir por ellos. O sea, a mí me implica un gasto muy grande llevarlos a tu casa y es algo que a lo mejor se podría gastar en más medicamentos. Entonces, pienso que sí se podrían cambiar estas dinámicas sin dejar de darlo. Exacto. Bueno, eso fue lo que argumentó la Corte también, ¿no? O sea, el Instituto de Seguro Social les dice, ok, ya no te voy a suministrar estos medicamentos, o sea, el factor 8, el factor 9, ya no te lo voy a dejar a tu casa porque ya no tenemos dinero, ¿no? Entonces, en ningún momento el Instituto del el Seguro Social aprobó y dijo, ok, y comprobó que ya no tenía los recursos para ya no entregar los medicamentos, ¿no? Entonces, obviamente la Suprema Corte fue lo que le dijo, o sea, sí puedes dejar de suministrar los medicamentos e irlos a dejar a su casa, ¿ok? Sí puedes hacerlo, siempre y cuando tú justifiques y me compruebes que no tienes los recursos para hacerlo. Exacto. Ok. Y el instituto no lo hizo. Ahora, creo que aquí también había una fórmula muy mala, ¿no? Justamente las cantidades, las dosis. Claro. Si tú a todos les das la misma dosis, entonces, ¿cómo puedes tú decir, oye, a lo mejor tú nada más necesitabas una pastilla y él necesitaba 2 y te di 3? Pues esas 2 que te sobran a ti se las puedo dar a otra persona. Siento que antes de hablar de presupuesto y de que ya no hay dinero, justo lo que decía la Suprema Corte, tienes que analizar caso por caso para dar las cantidades exactas y no se desperdicie medicamento, pero tampoco falte en otros lados, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante. Estoy de acuerdo en esta resolución que se dijo, ok, lo tienes que seguir dando, pero además tienes que evaluar caso por caso, Claro. porque no todos los niños son iguales y no todos necesitan la misma cantidad. Ahora, hay un punto de vista en la arena pública de opinión que dice que a la Corte tal vez no le correspondería verificar la idoneidad de las políticas públicas. Es decir, tu tema, Suprema Corte, tu tema, Poder Judicial como tal, es la aplicación de las leyes. Pero ya que tú me puedas venir a decir que una política pública está bien o mal, que mis números están bien o mal, no sería adecuado. ¿Tú qué opinas, Leonardo? Pues evidentemente, como decía en el primer bloque, la Suprema Corte no va a tratar de legislar. Eso le corresponde a otros poderes. La Suprema Corte, su única función es que se respete el marco jurídico que ya está preestablecido, ¿no? A mí me preocupa, otra de las cosas, es la compraventa de medicamentos. ¿Sabes por qué? Porque hay unos medicamentos que le llaman medicamentos huérfanos. ¿Qué son los medicamentos huérfanos? Los medicamentos huérfanos son aquellos que son utilizados para enfermedades raras. Los laboratorios tienen ciertas patentes para estos medicamentos raros, porque obviamente a la mayoría de los laboratorios no le interesa tener pues administrar recursos, administrar personal en medicamentos que a lo mejor no venden lo mismo que vende un paracetamol, una aspirina, en fin, ¿no? Bueno, ellos dan, al tener una patente, ellos tienen el derecho de dar el medicamento al precio que ellos quieren. El Estado en ningún momento tiene el deber de decirles a ellos, ¿sabes qué? Que véndemelo a 100 pesos, cuando en realidad cuesta 1,000 pesos. El Estado no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque ellos tienen que sacar un provecho de esas investigaciones que a lo mejor nadie quiere hacer. Entonces... Y ahí nos metemos en todo un debate. Es claro, moralmente correcto esto. Es todo un debate, ¿no? Porque este punto que tocas es decir, el gobierno no puede. ¿Y no podríamos? ¿No estaría justificado que en temas de salud, independientemente de que haya un trabajo de investigación, una patente, pues vamos a salvar vidas? Es que ¿sabes cuál es el problema? Que la fijación de precios es meterte en el mercado. Y al meterte en el mercado, desincentivas a que los laboratorios les interese a lo mejor invertir recursos en este tipo de enfermedades, ¿no? ¿Tú qué opinas? Pues es que el costo de estos medicamentos que menciona él son muy caros. Hay tratamientos que van hasta 100,000 pesos diarios, que son medicamentos que o son enfermedades tan raras que solo las tiene un laboratorio. Y como ya lo comentaba él, o sea, como tú eres el único que tiene la posibilidad de salvar esa vida o de atacar ese problema, lo vas a dar al precio que tú quieras, ¿no? ¿Y eso está bien, Michelle? O sea, ¿debe permitir el Estado que nos basemos en un mero punto donde
el que tiene la oferta controla el precio y aunque esto pudiera salvar más vidas, pues es el que tiene la oferta. Éticamente es incorrecto, ¿no? Porque ahí ya no te está interesando ni la investigación ni el medicamento si funciona, sino a ti lo único que te interesa es hacer tu negocio y hasta ahí. Entonces, es todo un debate, como ya lo habías comentado, este sentido de la oferta-demanda, la patente contra, hacerlo genérico. Contra un beneficio colectivo. Exactamente. Pero ahora, ¿qué está pasando especialmente? Porque yo tengo una duda referente al activo, al aditamento 8 o 9, de acuerdo al tipo de hemofilia que tenga, que tenga la persona, si estos se consideran como medicamentos huérfanos. Es claro que hay medicamentos para la coagulación, hay muchos. Pero en este caso ya no estás tratando la enfermedad, solamente estás haciendo un tratamiento de profilaxis, no estás manteniendo. Exactamente. Entonces, ahí, ¿qué estaría pasando o quién se encarga de decir, bueno, entonces el medicamento que realmente necesitan es huérfano, no es huérfano? Podemos realizar esta competencia para que se empiece a producir de forma que no cueste tanto. Que eso ya le corresponde como tal a la Secretaría de administración, Salud. ¿no? Exactamente. Cassandra, en este tema que platicábamos, en este debate sobre si el gobierno de repente podría intervenir en la fijación de precios, ¿tú qué opinas? Bueno, sí puede intervenir, pero yo creo que ahí sí sería cuestión de legislarlo. O sea, tener la manera en la cual el gobierno puede intervenir, pero siempre y cuando bajo ley. ¿Sí? Porque como un convenio. Sí, claro, 100%, que esté como coordinado. Un convenio de, ¿sabes qué? Es un bien mayor, ¿no? O sea, El que vamos a obtener exactamente. Digo, yo en este momento no tengo el dato exacto, preciso, pero en algún momento leí un reportaje justamente de una vacuna. No recuerdo si fue la de polio, que justamente el laboratorio hizo esto. O sea, dijo, ok, sí tenemos la vacuna, tenemos la cura, pero no querían vender la patente, ¿no? Entonces, Obvio, claro. yo quiero, hasta que llegó un punto en que el laboratorio dijo, ¿saben qué? Tienen razón. O sea, si de nosotros descubrimos esta solución, vamos a hacer un acuerdo con el gobierno, con el estado, con varios estados, y vamos a venderles directamente a ellos esta vacuna. Va a ser un costo menor, pero pues hay que ver que se van a salvar muchísimas vidas, ¿no? Y fue algo en lo que entró, recuerdo, la Corte Interamericana, que dijo, ok, o sea, ojo, ¿no? O sea, tú tienes la cura y no puedes poner primero una cuestión económica que una cuestión de vida. Claro. Y al final se logró llegar a este acuerdo, a este convenio, y pues las vacunas se repartieron, ¿no? Entonces creo que eso es algo que a lo mejor se podría hacer. O sea, llegar a un acuerdo con este tipo de enfermedades extrañas y decir, ¿sabes qué? La realidad es que 2 personas o sea, 2 de 100 personas que tengan esta enfermedad te van a poder comprar el medicamento. Porque mejor no lo vendes un poco más barato y puedes salvar a estas 100 personas, ¿no? Entonces sí sería una cuestión de llegar a un convenio, porque pues, generalmente cuando pasa esto el Estado sí tiene que poner cierto capital, ciertas reglas, para que entonces el laboratorio acceda y se pueda llegar a este bien. Yo creo que también, perdón. Sí, no. Yo creo que también, si nos vamos un poquito más a nuestra realidad política, social que vivimos en México, también hay que hacer que el Estado quite un poquito de interés personal en todos los asuntos que tenemos, ¿no? Sí. Porque ahorita lo que tú comentas obviamente es algo ideal, que todos esperamos, que el laboratorio tal encuentre la cura y, bueno, nos lo comparta para muchas enfermedades que tenemos, ¿no? El problema es que ahí interviene el Estado con intereses políticos y económicos también. Entonces también no nos podemos cegar por eso no avanzan las políticas públicas en México, ¿no? Pero también podría haber cierta... Adelante. No, tenemos casos muy claros en los cuales el Estado deja, pero también interviene. Por ejemplo, en Canadá. En Canadá dejan que los medicamentos huérfanos se produzcan y el Estado no pone en ningún momento una fijación de precio. Le dice a los laboratorios, véndanlo al precio que ustedes consideren, siempre y cuando no sobrepasen el excedente de sus ganancias. Ustedes pueden tener
un cierto excedente de ganancias, no sé, un 50%, 20% de lo que les costó producirlo. Y ustedes pueden venderlo dentro de ese margen al precio que ustedes quieran. Entonces ahí sí hay una intervención del Estado, pero solo como vigilancia, como una especie de Profeco. Claro, que al fin y al cabo no es un gobierno diciéndote no tengas ganancias por tu trabajo, simplemente sí, modérate porque entran en juego derechos humanos. Aquí tenemos el ejemplo del Profeco. Profeco no fija precios. Profeco nada más determina si los productos están excediendo el precio que deberían de tener. Claro, y como ustedes también mencionaban hace unos minutos, cuando entras con una distorsión al mercado, con la fijación de precios máximos, con fijación de precios mínimos, distorsionas y puedes generar efectos o con consecuencias no deseadas, ¿no? Claro. Efectos secundarios, llamémosles así. Y aparte tenemos el ejemplo de la Unión Europea, Canadá también, Australia, Japón y Estados Unidos, en los cuales los medicamentos tienen una patente de 20 años. Los laboratorios meten su patente desde que se está produciendo, para que obviamente otro laboratorio no les gane la idea, ¿no? Bueno, una vez de que se pone al mercado, continúa esa patente. Entonces, si tardaron 15 años en crear ese medicamento como se debe, nada más tienen 5 años para sacarle una ganancia. ¿Qué es lo que pasaba antes? Que obviamente para que tuvieran ciertas ganancias, en esos 5 años los vendían los medicamentos de manera excesiva. Entonces, los gobiernos protegieron al mercado. ¿Cómo protegieron al mercado? Dándoles una exclusividad extra. Entonces, a ti, fulanito, laboratorio fulanito, te faltan 5 años, bueno, nosotros te vamos a permitir que tengas 5 años más, o 7 o 10, dependiendo del caso, para que en vez de que des un precio en 5 años excesivo, lo puedas ir como administrando en esos 15 años restantes, y así bajan los costos. También quisiera tocar el tema de la economía de estas gentes a las que se les deja sin el medicamento. Es claro que el medicamento no es un medicamento barato. No es un medicamento que una persona común pueda ir y llegar a la farmacia y no, pues dame tal medicamento y lo pague. Es un medicamento carísimo, ¿no? Tan es así que tienen que ir al Seguro Social a pedir el medicamento. Entonces también estás dejando desamparada a la gente. Claro. Y hay el ejemplo del medicamento para bajar las defensas en caso de la gente que es trasplantada de algún órgano. Son medicamentos que al mes son de 300,000 pesos y son varios medicamentos que toman y son 300,000 por cada caja. Entonces sí, es un precio muy alto y que una persona común y corriente que no sea algún empresario, incluso siendo algún empresario, lo va a necesitar el apoyo, porque ni siquiera así le alcanza para comprar el medicamento. No, y ahí sí tiene un deber el Estado. Y volviendo a lo... Si me permites tantito, es que el debate se está poniendo muy interesante, pero se nos está acabando el segundo bloque. Entonces, si les parece bien, vamos a regresar en el tercer bloque. Tenemos muchas preguntas todavía por resolver. Acompáñanos, esto se está poniendo muy interesante. Estás en Derecho a Disentir por Justicia TV. Estamos de vuelta en Derecho a Disentir por Justicia TV. Seguimos abordando este tema de derecho a la salud y el papel del Estado. ¿Cuándo tiene que asignar recursos que son limitados para múltiples fines? Miriam, ¿nos quieres compartir algo? Sí, yo quería mencionar esto de que decía, no, es que a lo mejor la gente no puede ir tiene que ir por el medicamento para que su niño lo obtenga, ¿no? Pero ¿y si esta gente no puede acercarse a la clínica para el medicamento? Porque no sabemos en qué zonas estén situadas los niños con los casos de hemofilia. Y sabemos que los servicios están muy centrificados y muy centralizados en el país. Entonces, si tú vives a 4 horas y eres de escasos recursos, pues te va a costar muchísimo dinero ir por el medicamento que antes te llegaba a tu casa. Y pues sí tendría que obedecer el Estado primero a la salud, ¿no? A darte ese recurso, como sea, tú tienes derecho a la salud y tendrían que dártelo, incluso si tiene que llegar a tu casa, ¿no? No sabemos en qué situación se encuentran los niños que reciben Claro, que es un tema que recoge tanto la Corte como el derecho internacional, que el derecho a la salud no implica únicamente con que exista un hospital, sino que tiene que cumplir ciertos parámetros de ser accesibles, de ser asequibles, etcétera, ¿no? Y es con los parámetros que tenemos que cumplir. Sin embargo, este tema que tocas
de la dificultad que pudieran tener ciertas personas para tener acceso al hospital o a poder ir a recoger la medicina, también nos lo podrían decir personas con otras enfermedades, ¿no? Podrá llegar una persona a decir, a ver, a los de la hemofilia les estás dando el medicamento en domicilio por ciertas condiciones, pues a nosotros también, ¿no? Porque tenemos un hospital a 4 horas, a 5 horas, etcétera. Sin embargo, el Estado no puede tiene la cubrir capacidad todo. económica, ¿no? Para poner un hospital. Pero cada- es que no es lo mismo tener una enfermedad que es más común a estas enfermedades que son tratadas en instituciones específicas que solo se encuentran en el centro del país. Y entonces tú al no tener este acceso, ¿cómo lo haces? Pero ahora te voy a hacer una pregunta que sé de inicio que es complicada. Como tú lo dices, es una enfermedad difícil, pero también pudiera haber una parte del debate público que te dijera, sí, es más importante proteger enfermedades que le da a más gente. Y si en determinado momento, por ejemplo, Yolotzi nos comentaba al principio, no podemos echar marcha atrás con una política pública de asignación de recursos para la hemofilia porque sería regresivo. Pero del otro lado tenemos que ver que juegan bastantes variables. Es decir, no juega la hemofilia sola, sino que hay pacientes con cáncer, pacientes con Diabetes. etcétera. Si en algún momento un Estado determinar una nueva asignación de recursos para proteger enfermedades que son más comunes, desprotegiendo a los que tienen este tipo de enfermedades que comúnmente se les llama rara, ¿ahí se vale? No, Tampoco. no se vale porque, regreso, el interés superior de la salud. Quienes tienen más, más bien dicho, menos posibilidades, menos acceso es a quien se le debe apoyar. Ujú. Como bien dice Miriam, hay personas que tienen dificultad de tener acceso a la salud. Ujú. Hay personas que viven en la sierra, personas que tienen una clínica, un pequeño centro de salud muy lejos. Y si tienen esa enfermedad, pues sí, yo estoy de acuerdo en que sí se les entregue, no tal vez no hasta la puerta de su domicilio, pero lo más cercano a su municipio, a su comunidad. En cambio aquí, que estamos en la Ciudad de México, donde tenemos transporte, que aún así aquí en la Ciudad de México hay pobreza, que se trata de disimular, pero sí la hay, bien puede una persona acudir al hospital, a un centro de salud más cercano. ¿Tú qué opinas, Miriam? Pues es que al final es el derecho que tenemos de la salud, todas y todos. Pero tenemos recursos limitados, O sea, ¿no? sí, Pero es que justo es lo que comentas. Entonces todos querrían que les lleven el medicamento a su casa. Y hay enfermedades un poco más complicadas. Digo, esto es muy grave, pero hay enfermedades que te imposibilitan todavía más. Aquí, mientras tomes tu medicamento, puedes caminar, puedes salir, puedes hacer una vida casi normal. Si nos vamos, por ejemplo, un niño con cáncer que toma quimioterapias con una frecuencia muy grande y pues su cuerpo se va debilitando, ya no tienen esa facilidad de decir, sí, yo me voy en transporte y camino y todo, y entonces, ¿qué? Obviamente. Vamos a pedir que vayan a su casa y le hagan las quimioterapias niño por niño en su casa. O sea, no, creo que Bueno, también Pero es hay ahí que es la ver esas diferencia cosas. de enfermedades que estás comentando. Obviamente el cáncer pues, requiere cierto equipamiento que no puede tenerlo la familia en casa. Sí, pero hay muchas otras enfermedades que hacen, o sea, que, ¿cómo decirlo? Tu capacidad física no te da para estarte trasladando y sin embargo tienen que mandar a alguien a que recoja los medicamentos directamente en la clínica. Esta no es una enfermedad que te imposibilite para trasladarte de un lugar a otro. Pero, bueno, no tengo conocimiento de medicina, ¿no? Pero obviamente sí, no sé, me puse a investigar un poco de la hemofilia y puedes llegar a tener una hemorragia por Sí, un por un golpe golpe. en un escalón que te caíste. En ese momento, si el niño no tuvo el medicamento en su refrigerador, que ya estaba acostumbrado a tenerlo, porque esa licitación no estaba contemplado el irlo a dejar al domicilio, pues el niño va a sufrir una hemorragia. Y si vive a 3 horas del hospital, yo creo que ya no llegó. Entonces, al final El de cuentas... punto no es decir, voy a ir por el medicamento hasta que suceda. Por eso se supone que te están dando, o sea, no sé si alguna vez has ido al IMSS, pero bueno, cuando vas al IMSS, vas, te recetan, te medican, recoges tu medicamento y si es un medicamento que tienes que consumir continuamente, te dan el medicamento antes de que lo ocupes. O sea, te dan una dosis para el mes que va a correr.
no te dan un El problema de medicamento eso para es que no lo mañana. definió el seguro social en ese momento. Si no, yo creo que tú como tutor de un menor dices, ok, no me lo vas a entregar tú a mi domicilio, pero sí voy a tener el abastecimiento suficiente, ¿no? Entonces, realmente es eso fue al lo que final no se llegó solucionó el seguro. con la Suprema Corte, esa fue la resolución. Con No te lo a voy a que se llevar, busca llegar. Es lo que se exactamente, no buscó. te lo voy a llevar porque no tengo los recursos, pero puedes venir Lo por voy él. a seguir suministrando. Y entonces ya es decisión de cada quien, si va y lo recoge en tiempo o si va y lo recoge cuando ya pasó algo. Pero es que igual no es decisión tuya. ¿Tengo dinero para ir a recoger ese Claro. medicamento? No tengo para ir a recogerlo, porque igual la persona que tiene al niño con hemofilia, y si no es el único, pues también tienes que darle de comer a tus hijos, ¿no? Entonces entra como, son muchos factores los que entran dentro de la familia al momento de que alguno se enferma o tiene alguna enfermedad rara, terminal o crónica. ¿Cómo es que tú vas a acceder a ese medicamento? O sea, Ahora, que retomo un poquito la pregunta y un dato que también menciona la sentencia es que se podría dar el caso de que, en este caso de enfermedad, podría ser de 1 de cada 50,000 personas, ¿no? Y eso tiene un cierto costo, un costo X para el Estado. Si yo como Estado pudiera demostrar que con ese X costo puedo ayudar a 50 personas con otra enfermedad, ¿ahí se vale que deje de apoyar a una persona? ¿Podemos volver esto un tema utilitario? no, No. es que no se vale porque estás violentando los derechos de las otras personas. ¿De los Porque 50 o de uno? De uno. Pero tengo que tomar decisiones, Pero no, porque el derecho a la salud es un derecho que todos y todos tenemos. Universal. Pero los Sí, recursos pero son lo- limitados. Lo que justamente él menciona es muy real. Y a lo mejor sí suena utilitarista, pero es real. Es crudo, pero es cierto. Es que tienes que ver el bien mayor. Entonces, ¿vas a dejar morir a 50 personas por salvar a una? Y hace entonces el los Estado otros en esos 50 casos? niños no tienen derecho porque nos estamos enfocando en uno. Ahí volvemos a lo mismo. Es el bien mayor y el bien superior del menor. Entonces, tú por salvar a este niño le estás quitando la oportunidad a estos otros 50. Bueno, yo creo que no nos deberíamos de meter ni siquiera en el tema de ayudar a 50 a una persona cuando se podrían ayudar a las 51 personas, ¿no? Pero suponiendo que tuviéramos eso recursos sería una- ilimitados. Pero volvemos a lo Telequia. mismo, sigue siendo muy idóneo, muy utópico que se van a ayudar a las 51. O sea, como estábamos comentándolo, es una O sea, en realidad nuestro país no cruda, pasa. es dura, pero es real. O sea, Porque no hay se saben administrar los recursos. Exactamente. Exactamente. No se saben administrar los recursos, no hay una reforma fiscal que se ha pedido desde hace muchísimos años en la cual se recaude lo suficiente para darle a esos 51 personas su tratamiento. ¿Por qué? Porque yo considero que el Estado sí se debe de meter en seguridad pública, en ¿Educación? en Sistema Nacional de Salud, ni siquiera en educación, que ese es un tema aparte, Ok. y en que se respete el marco jurídico. Esas son las únicas cosas que se debería de meter en el Estado principalmente. ¿Por qué? Porque desde los 70 hasta la entrada del mal llamado modelo neoliberal, que de neoliberal no tiene absolutamente nada, el Estado estaba asfixiado de muchísimas tareas administrativas. Había muchísima burocracia y se perdía muchísimo dinero. Entonces necesitamos un Estado un poco más delgado, un Estado que a lo mejor le meta menos a Pemex, que no genera recursos. Que ya es el tema otra vez de asignar. Claro, Saber asignar. y mejor meterle a un sistema nacional de salud que sí nos retribuya en el futuro una inversión. Pero ahora, igualmente, porque le está subiendo la pregunta, igualmente en una mejor asignación de recursos, los recursos siguen siendo limitados. Claro. Y te vas a tener que enfrentar a situaciones igual de 51. Pero también estás de acuerdo que ninguno de los 51 es culpable de tener su enfermedad. ¿Y qué hace el Estado entonces? Es su obligación. El Estado te tiene que respetar. Es su obligación. Aunque La no obligación, te- la obligación del Estado es a ti como su ciudadano cumplirte con lo que te debe cumplir. En este caso te está garantizando la salud, te debe de dar la salud. Es su trabajo. Es que ese tema que tocas, Alexis, es muy interesante, porque eso implicaría que el Estado tiene un deber de cumplir incluso con expectativas que no son reales de protección al derecho a la salud, ¿no? Es decir, si tenemos la protección de dar el máximo para todos, es el máximo posible. Claro, pero es muchísimo más importante administrar recursos hacia la salud que darlos, por ejemplo, en publicidad que se ha dado durante muchísimos años. Y ahí nos metemos de nuevo en la administración de Bueno, recursos, y ¿no? también estaría súper interesante saber realmente cómo erogaron los recursos cuando tuvieron la capacidad de irlo a dejar al domicilio, ¿no? O sea, realmente ver las cuentas, estaría padrísimo verlo, y por qué después decide el Estado ya no tengo dinero para hacerlo, ¿no?
Entonces, pues realmente necesitamos cuentas claras. Ok, sí, tiene razón. Ese es un paso antes de llegar al dilema de 51. Decimos, ok, tenemos que verificar paso por paso por qué estamos llegando a este problema donde no le podemos dar el acceso a los servicios de salud a todos. Pero en el sistema actual, ya teniendo la problemática de escasez de recursos, ¿qué hacemos en esos casos? ¿Se vale que por proteger en enfermedades raras dejemos de desproteger o asignar recursos a enfermedades que son más comunes? ¿Tú qué opinas, Michelle? Es complicado porque de antemano estamos entrando en un dilema, para empezar, ético, moral, pero por el otro lado tienes al resto de la población, ¿no? En tus manos. Entonces, yo creo que como ya me han comentado, es un problema de administración y pues sí, de repartir recursos. Entonces, se tienen que sentar, tenemos que ver las cuentas claras y tenemos que crear un plan antes de decir, sí, vamos a hacer esto y vamos a hacerlo, ¿no? Okay. No, o sea, tienes que checar cuánto te va a representar en gastos llevarlo directamente a los hogares. Estoy de acuerdo yo en el aspecto de que si no se los puedes llevar hasta su casa, con que se los con lo más cerca que se los puedas dejar es suficiente. Como un centro de salud o un centro de salud, clínica. exactamente, donde todavía siga habiendo el control de ese medicamento, porque de repente, bueno, si lo dejamos en tal lado, se va a perder, ¿no? De repente, como pasa, las cosas mágicamente desaparecen. Pero ahí ya retomamos ¿no? el tema otra vez, el máximo posible. El máximo posible. Ese es mi punto. Ajá. Es un tema muy interesante y creo que es importante que retomemos. La protección de derechos sociales, tanto a nivel nacional como internacional, siempre se sabe que implica la acción positiva por parte del Estado, obligaciones positivas. Y eso implica enfrentarse a la escasez de recursos. Y como bien menciona también la sentencia de la Corte, el hecho de que la protección de un derecho sea progresiva no evade la situación que se puede dar de que en algún momento los recursos ya no alcancen y que en algún momento un Estado pueda tomar la determinación de invertir un poco menos de dinero. Y que es lo que se habla en el pacto y que se ha recogido también en la doctrina nacional es, ok, cuando tú vayas a hacer una menor intervención monetaria en un determinado sector, justifica por qué fue, ¿no? Sí, y es donde retomamos la pregunta. Un Estado podría decir, ok, yo te lo justifico diciendo, ya no le voy a dar el medicamento en casa a estas personas con una enfermedad rara, pero este dinero lo vamos a invertir en otro programa social que va a ayudar a personas con cáncer, a personas con diabetes, con hipertensión, con otros problemas, ¿no? Me parece que ahí es donde se vale. Pero como bien retoma la sentencia, lo que es necesario es que el Estado justifique su actuar, ¿no? Exactamente. Perfecto. Conclusiones, alguien que me quiera arreglar, Leonardo, tus conclusiones después de este debate tan interesante. Me parece que es responsabilidad del Estado la salud, en este caso en particular, que el Estado no se debería de meter en otros asuntos y que administre esos recursos que se le da a la publicidad, a una empresa paraestatal que no nos ha dejado dinero, en fin, a muchísimos otros programas que a la mera hora no están retribuyendo a la sociedad. Hay que adelgazar un poco más el Estado, que el Estado tenga más recursos para que los administre en la salud y que se busque el bienestar de la población. Es todo. Gracias. Cassandra, ¿tus conclusiones? Bueno, mis conclusiones, sigo en lo mismo. No es para quitarle el derecho de tener una salud integral ni a 1 ni a 50. Yo creo que el Estado tiene la capacidad, simplemente ser un poco más transparentes, cuentas claras, con políticas públicas en muchas de las áreas que nos hacen falta en México y obviamente pues siempre estar bajo la ley, o sea, siempre en vísperas de respetar nuestra Constitución y los derechos fundamentales de todos los mexicanos. Muchas gracias. Michelle, tus conclusiones. Lo mismo, si tienen que hacer valer los derechos de todas las personas sin anteponer, sin montarte en tu macho, ¿no? Como coloquialmente dicen. Tienes que ser objetivo, no puedes anteponer tampoco tus intereses y ese es un error que en el gobierno, en el mismo Estado, ha estado desde siempre, ¿no? Okay. Se tienen que empezar a ser transparentes, objetivos y así podemos alcanzar mejores resultados. Exactamente. Muchas gracias. Miriam, tus conclusiones. Bueno, que con una mejor administración de los recursos que existen en el país, sí se le podría brindar la salud a todas y a todos, ¿no? Porque es importante, es un derecho al que todos tenemos que acceder. Y pues ya. Muchísimas gracias. Yolotzin, tus conclusiones.
Yo pienso que, bueno, en base a todo lo que mis compañeros han aportado en este debate, el Estado tiene que procurar la salud para todos en general, pero principalmente en los menores, porque ellos son la generación que continúa, ellos son los que van para arriba. Entonces, en esta situación, en esta sentencia, yo creo que debe ser para todos, la salud debe ser para todos, los medicamentos deben de procurarse para todos, siempre y cuando respetando ciertas normativas, que se les autoricen los medicamentos, que haya convenios adecuados para que nadie pierda y todos ganen. Muchas gracias. Alex, conclusiones. Pues igual que el Estado tiene la capacidad para suministrar la atención médica a todos, siempre y cuando se sepa administrar. También está el hecho de que muchas veces, porque son niños, incluso fuera de este tema en cuanto a valores, derechos, se les hace invisibles a los niños, se les echa a un lado por el simple hecho de ser niños. Al final de cuentas eso está mal. Y esta sentencia sienta un precedente magnífico en el que ya a los niños ya se les va a tomar en cuenta, y ya lo dijo la compañera, se va a apoyar a la niñez, al sano crecimiento de la niñez, al sano desenvolvimiento de la niñez. Muchas gracias. Diana, te tengo que cerrar el Muy programa. bien, muchas gracias. Pues mira, volvemos a lo mismo. Estoy de acuerdo en que la sentencia se haya llevado de esa manera. También creo que es bueno dejar de buscar ese paternalismo en el Estado y como sociedad empezar a hacer algo por nosotros mismos. No podemos esperar y sentarnos y decir, Estado, dame, necesito, quiero. Tú, como ciudadano, como una persona que forma parte de una sociedad, ¿qué estás haciendo también para lograr estos cambios, ¿no? No puedes pedir simplemente dame, ¿y tú qué haces, no? ¿Qué vas a hacer? Indiscutiblemente creo que en este y en todos los temas tenemos que estar de acuerdo en que se debe de siempre buscar el bien mayor de los niños, porque al final son personas, pues de cierta manera desprotegidas, porque aún no pueden opinar o no pueden decidir por sí solos y decir, yo quiero esto, Estado, dame esto, Estado, necesito esto. Entonces, pues nosotros como personas adultas sí somos responsables como sociedad para decir, oye, ¿sabes qué? Estás quedando mal en esto y se necesita esto y tenemos que pedir, ¿no? De luchar por que se logren estas cosas. Creo que fue muy bueno que se fueran a este amparo, porque al final el IMSS no estaba dando como tal un argumento válido, ¿no? Y lo que te comentaba al principio, no puedes ser juez y parte, ¿no? O sea, ¿cómo es que a ti mismo que te están exigiendo esto, tú mismo te evalúas y dices, es que yo digo que no tengo presupuesto, ¿no? Que no se puede. Entonces, creo que estuvo muy bien. Me da gusto que se llegara a esto porque al final, pues eso sirvió como precedente, por ejemplo, para el amparo con los medicamentos para el cáncer, ¿no? Para los niños con cáncer. Y pues seguramente a partir de estas reformas que han salido sobre la eliminación del seguro popular o de ciertos gastos en cuestión de salud, surgirán muchísimos más amparos, ¿no? Pero por lo menos ya habrá como una base, un precedente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos también en casa, en la oficina, donde estén. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Derecho a Disentir. Yo soy Alejandro Telles. Nos vemos en la próxima.